Buenas a todos. Vamos a trabajar hoy con lo que es la planificación y vamos a ver algunos de los errores más comunes que cometemos en la planificación y vamos a trabajar específicamente con el plan operativo, el plan de clase diaria o la secuencia didáctica. En este caso, le agradecemos a la profesora Mariel Olivo, que es quien nos ha facilitado esta diapositiva de un taller que ella impartió, así que vamos a utilizar algunos elementos para explicarle a nuestros estudiantes algunos de los problemas más comunes que presentan. Esta es Mariel Olivo, una gran maestra, una gran docente con un potencial extraordinario. Vamos a ver entre los componentes de diseño curricular, vemos las competencias fundamentales y específicas, la competencia que tienen sus componentes y descriptores, los contenidos, las estrategias, la evaluación, actividades e indicadores de logro. Esta parte la vamos a ver de manera solamente superflua porque ya la hemos tratado en momentos anteriores, pero son importantes para lo que vamos a abordar ahora. O sea, tenemos las 7 competencias fundamentales que nos establece el currículum dominicano y que ya lo hemos visto. Importante también las competencias específicas del área que están establecidas en el currículum y que vienen también con sus descriptores. Cómo está estructurado nuestro currículum con lo que son las competencias, el área, el nivel, el grado, las competencias fundamentales que se van a aplicar durante ese año. Tenemos las competencias específicas, los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, y los indicadores de logros. Asimismo, estas se van distribuyendo dependiendo el grado que se vaya a impartir. Dentro del currículum también encontramos las estrategias. Estas estrategias no son cerradas, también tienen la posibilidad de incluir otro tipo de estrategia de enseñanza y aprendizaje, incluyendo elementos que son propios de nuestra área, como son los métodos, los estilos, y estrategias que son vinculadas fundamentalmente al área de la actividad física y el deporte, la educación física. Los tipos de evaluación, ¿verdad? Le mencionamos porque es importante tenerlo pendiente de acuerdo a los enfoques, de acuerdo a los estándares de comparación, dependiendo de la extensión, de los agentes evaluadores, de la finalidad o función y del momento. Hay momentos que tendremos que seleccionar y solamente lo ponemos aquí porque lo vamos a ver más adelante. Importante tomar pendiente en lo que es la taxonomía de Bloom al momento de planificar, ya que de esto depende que no sigamos teniendo los resultados pésimos que hemos tenido con las pruebas PISA. De 79 países y economías, República Dominicana se encuentra al final de la lista, en el puesto número 79. Cuando hablamos de la taxonomía de Bloom, estamos hablando, y aquí está organizada en esta pirámide, desde los elementos más simples de pensamiento, como son recordar, más allá de recordar el comprender, más allá de comprender el aplicar, más allá del aplicar el analizar, luego el de evaluar y por último el de creación. Estos son importantes porque nosotros hemos fundamentado nuestra educación en recordar. Por eso vemos tanto en las tareas que asumimos con nuestros estudiantes el copia y pega, porque solamente es recordar datos y a veces ni siquiera es recordar datos. Por eso cuando se van a las pruebas internacionales aparecen los resultados que son penosamente bajos. Ahora, los pasos para la construcción de una unidad de aprendizaje hay que tener pendiente lo que es la situación de aprendizaje. Todos sabemos que puede ser un hecho real o ficticio que se construye junto con el estudiante y que muchas veces parte del contexto del problema que tenemos. En fin, eso ya lo hemos visto en otro material, solamente lo mencionamos porque a partir de este se extraen datos que van a ser fundamentales para nuestra planificación de secuencia didáctica. En la secuencia didáctica, y aquí sí empezamos a trabajar, encontramos que la secuencia didáctica se puede manifestar de 3 maneras.
estamos hablando que las actividades pueden ser de experiencias previas o de investigación o de diagnóstico, como podríamos llamarle. Son aquellas clases que van a determinar qué es lo que nuestros estudiantes saben sobre la unidad en la que están empezando a trabajar. También vamos a ver que hay actividades de argumentación o construcción de conocimientos. Son aquellas clases en las que nosotros vamos a trabajar sobre los contenidos, sobre los conocimientos, sobre las actitudes que se fundamentan en el grueso de nuestra clase. Estamos hablando que si tenemos 5 clases, probablemente la primera sea diagnóstica, las siguientes 3 sean de construcción de conocimiento y la última que sea una actividad de evaluación o control para valorar, medir, evaluar los conocimientos, actitudes y competencias adquiridas por nuestros estudiantes. Entonces estos tres tipos de clase, que en educación física hablamos de clase de iniciación, clase de consolidación y clase de evaluación o control. Asimismo, el ministerio tiene establecido estos 3 tipos de clase de la secuencia didáctica. Generalmente vemos en la secuencia didáctica este tipo de situaciones como actividades de experiencia o saberes previos, donde nosotros vamos a utilizar y debemos ponerlo aquí en la secuencia didáctica. Sobre la secuencia didáctica vamos a hablar, que son esa primera clase, ya le hemos hablado. La estrategia de enseñanza y aprendizaje debe establecerse cuál es la secuencia, de qué se trata, qué estrategia vamos a utilizar, el juego, enseñanza por proyecto, si vamos a enseñar con el método mixto, analítico, estilo de la práctica, enseñanza recíproca, descubrimiento guiado, resolución de problemas, en fin, ahí establecemos cuál es la metodología que vamos a utilizar en esta clase. Asimismo, el tipo de evaluación, como estamos en actividad de experiencia de saberes previos, sería una evaluación diagnóstica, y esta podría ser también, de acuerdo a su temporalidad, una evaluación inicial, dependiendo lo que nosotros pretendamos. La fecha en que se realiza, aquí el momento en que vamos a seguir, sabemos con los 3 momentos, inicio, desarrollo y cierre. Hablamos de elementos en la actividad del inicio, que vamos a trabajar con todo lo de recuperación de los saberes previos, pero que por lo general vamos a tener la presentación del tema, de la unidad que estamos trabajando. Vamos a hablar de algunos tipos de saberes, y en el área de educación física vamos a hacer también aquí lo que tiene que ver con el calentamiento. Otro elemento que hay que tener pendiente son las actividades de desarrollo, donde vamos a tener ya la actividad. Aquí es importante que tengamos pendiente que la actividad debe presentarse por el nombre de la actividad y la descripción de la actividad, y esta debe vincular o debe manifestar las competencias fundamentales que vamos a trabajar y específicas, deben de ser registradas, y reglas y procedimientos que se van a utilizar en la actividad. La actividad de cierre, estamos hablando que vamos a hacer recuperación, que vamos a hablar también del cierre pedagógico, qué es lo que se hizo, cómo se hizo, en qué momento se hizo, y cada uno de estos elementos. Pero también vamos a tener pendiente también aquí en este momento la metacognición, que la vemos por aquí, pero generalmente también durante el proceso podríamos hacerlo. Durante este momento podríamos decir qué fue lo que se aprendió, qué tan importante ha sido, cómo lo puede usar en su vida diaria, qué significación tiene para él eso que se aprende. Aquí en esta parte de las actividades de aprendizaje, una pequeña diferencia es que en la actividad de enseñanza se ve desde la óptica del docente, y en las actividades de aprendizaje se ven desde la óptica del estudiante. Mientras aquí se plantea cómo el docente la va a realizar, aquí se plantea cómo el estudiante debe realizar la actividad.
Así que es la diferencia que hay. Generalmente casi será muy parecido porque se está hablando de las mismas actividades, lo único que enfocado de un lado o de otro. El indicador se trae del currículum, puede ser modificado dependiendo los tipos de contenido que se estén trabajando y debe verse manifiesto lo que se va a corregir de las actividades. Si no está puesto en el indicador, no puedo evaluarlo. Por tanto, el indicador lo que me dice es lo que yo voy a evaluar, ya sea de los contenidos, ya sea de el manifiesto de la competencia, o sea en lo procedimental, en lo actitudinal o lo conceptual. Ya aquí es importante en la parte de evaluación que se evidencie. ¿Cuáles son las evidencias? Por ejemplo, si yo tengo una actividad y en esta actividad voy a utilizar una ficha de cotejo, una lista de cotejo, un portafolio, lo que sea, estos serían evidencias. Muchas veces se puede confundir entre la técnica y instrumento y la evidencia. Es que en algunas ocasiones la evidencia es también la misma técnica, aunque aquí, o el mismo instrumento, dependiendo. Porque yo voy a utilizar una ficha de cotejo, pero la ficha de cotejo, o la lista de cotejo, o la ficha técnica, o lo que vaya a utilizar lleno, será mi evidencia. Por ejemplo, un portafolio. Aquí la técnica o el instrumento podría ser un portafolio, pero aquí será el portafolio ya propiamente dicho, propiamente hecho. La parte metacognitiva se refiere precisamente a ya eso que hablamos anteriormente sobre algunas preguntas que se le van a hacer al estudiante, la significación que esto tuvo y cómo lo puede utilizar. Y los recursos, propiamente los recursos que se van a utilizar en la clase. No todos los recursos, o todos los recursos que tengamos en el centro se van a poner, incluyendo el hecho de que un recurso humano, si usted va a utilizar un especialista para dar una clase, eso sería un recurso humano. Pero ni docentes ni estudiantes son recursos humanos porque son protagonistas del propio proceso. Entonces no lo puede excluir. Por tanto, si usted va a traer un especialista para que le dé una charla a sus estudiantes, entonces usted podría decir que aquí usted tiene un recurso humano que será un especialista en medicina o en nutrición que va a dar una charla sobre tal tema. Asimismo, también podríamos tener otros elementos que serían significativos, y es que si vamos a diferenciar entre recursos y medios, hablaríamos que los recursos es todo lo que usted tiene disponible, pero los medios son aquellos recursos que usted utiliza para impartir la clase. Es decir, yo tengo un proyector, un data show, es un recurso si está disponible, pero si yo no lo utilizo, entonces no es un medio. Un medio es cuando ese recurso está en el proceso, ya incluido en el proceso, y lo estoy utilizando. Una pizarra, yo tengo la pizarra en el aula, pero no necesariamente es un medio, porque está ahí, pero no lo estoy utilizando. Ahí puede verse, aunque en la literatura se utiliza de manera casi como sinónimo, es importante que se tenga pendiente que pueden haber una diferencia y que algunos autores lo pueden plantear como diferencia. Asimismo, el tipo de clase lo abordaremos, y el tipo de evaluación lo abordaremos dependiendo el tipo de clase que estemos realizando en la secuencia didáctica. Ya entendemos entonces que son 3 tipos de clase en la secuencia didáctica. Estamos hablando de investigación, de introducción o de saberes previos. Estamos hablando de desarrollo o construcción de conocimientos. Y estamos hablando de evaluación o control. Así que nada, esperamos que queden lo más probable, lo más claro posible. Y nada, denle like y inscríbase a mi canal. Muchas gracias, pasen buen resto del día.